de Teología y Ciencias de las Religiones en Carlos III, ha ocupado varios papeles entre miembro de la directiva o fundador en miembro de la Sociedad Española de Ciencias de las Religiones, miembro del Comité Internacional del Foro Mundial de Teología y Liberación, miembro del Consejo de Dirección del Foro Ibn Arabi, autor de más de 70 libros, especialista en Islam, con varios libros y artículos en varios periódicos y revistas, entre otros, Islam, Cultura, Religión y Política, Islam, Sociedad, Política y Feminismo, que es el objeto de nuestro debate hoy en día, Invitación a la Utopía para Tiempos de Crisis, que por cierto está ahí en la mesa, que podéis conseguir, 50 intelectuales para una conciencia crítica, también que está aquí, que podemos conseguir también. ¿Usted puede añadir algo, señor Ramiro? Les aseguro que he recortado mucho, pero a ver si... Muchas gracias por esta generosa presentación. Y empiezo por decirles que el Islam no estuvo en mis genes. Yo nací en una familia católica, apostólica y romana, y fui educado en el más severo nacionalcatolicismo. Recuerdo todavía que el maestro en la escuela, cuando nos explicaba los pilares del Islam, decíamos 5 y a mí me preguntaba: Tamayo, se te ha olvidado uno, el 6.º pilar del Islam. Y yo, pues como le había oído hablar de un 6.º pilar y no sabía muy bien que no era el 6.º pilar, pues respondía casi cantando, diciendo: el 6.º pilar del Islam es hacer la guerra santa. Fíjense ustedes los genes antiislámicos en los que yo fui educado. Solo mucho más tarde, cuando estudié el Corán, cuando estudié la historia del Islam, cuando estudié teología islámica, pude descubrir que no existía un 6.º pilar del Islam, sino que era toda una ideologización, una construcción ideológica para calificar al Islam como una religión de guerra, cuando en el propio nombre ya está su significado de religión de paz. Pero claro, ¿qué ha pasado después? Que sin haberme convertido al Islam, pues en una ocasión, hace 2 meses, interviniendo en una actividad como esta, entre musulmanes y musulmanas, el presentador dijo lo siguiente: Tamayo es más musulmán de lo que él cree. La verdad es que me alegró, porque para mí el Islam no es primo carnal, no es un pariente lejano, por supuesto, muchos menos es un enemigo, sino que es un hermano de corazón, es un hermano de fe, de esperanza y de amor. Y ese va a ser... ¿Dónde nací? Pues nací en un pueblo de la provincia de Palencia, no Valencia, porque ya la conoces, ¿verdad? Claro, como no vas a conocerla, es la provincia más bonita de toda España. Y tengo abuela, y tengo abuela. Nací en Palencia, en un pueblo de una larga tradición judía, que es Amusco, donde hay una sinagoga del siglo XIV. Por tanto, tampoco en mi pueblo había señas de identidad musulmanas, aunque yo en un libro, una novela que estoy escribiendo, me lo he inventado. Pero es un invento nada más. Y en ese sentido, pues les tengo que anunciar, pero antes compren este libro, que mi próximo libro se va a titular precisamente Hermano Islam, para demostrar cómo judaísmo, cristianismo e islam, incluso el hinduismo, que es una religión también con un fuerte componente monoteísta, y cultura secular, no son incompatibles, sino que son extraordinariamente complementarios. Pues eso es lo que les tengo que decir, que he pasado de no tener
ni un solo gen de musulmán o de islam en mi trayectoria vital, pues a ser hermano del islam, y es una de las expresiones de las que me siento más orgulloso. Gracias, señor Tamayo, y no vamos a hacer menos que el otro presentador. También creemos que eres más musulmán que lo que crees. Bueno, vamos a demostrarlo. Sí. Primero, una obra con 9 participaciones intensas de intelectuales y especialistas. ¿Cómo ha surgido la idea de formar una obra sola con 9 autores y 9 especialistas, pero todos en el campo del Islam? Bueno, este es un libro, o es una pieza musical, si quieren ustedes que empiece por el símil, polifónica, donde hay muchas voces, exactamente 9, y hay un director que ejerció pues la función de coordinación, de utilizar la batuta. Y tengo que decirles que no es lo mismo utilizar la batuta para dirigir a un coro tan importante como este que utilizar la vara para golpearlos porque se alejaban de lo que yo quería. Entonces, en ese sentido, es una obra polifónica, tanto por temas cuanto por autores. Por temas, pues fíjense, se abordan 3 grandes cuestiones desde el punto de vista interdisciplinar: el Islam y la política, el Islam y la sociedad, y el Islam y las mujeres. Y luego los participantes, pues la verdad es que tengo que decirles que no es una obra de confesión de fe, no es una obra de afirmación de las creencias musulmanas, sino que es un libro académico, es un libro científico en el que se intenta entrar en el debate y en la reflexión sobre uno de los fenómenos más importantes y más nuevos que se han producido en la historia reciente de nuestro país y en Europa. Y para ello pues pedí, este es un curso de verano que dirigí en la Universidad Internacional de Andalucía, no sé si la identifican, la UNIA, que tiene sede en 4 lugares de Andalucía. Creo recordar, uno es La Rábida, en Huelva, otro es La Cartuja de Sevilla, otro me parece que es Baeza, y no sé si hay un cuarto en Baza o en Guadix. Y yo propuse este curso con este título, el rector lo aceptó muy cordial y generosamente, y tenía que construir toda la pieza, ¿no? Y necesitaba pues que fuera un curso que atrajera el interés, primero, de los estudiantes de estudios árabes e islámicos, segundo, aquellas personas que tenían interés por conocer el Islam y abandonar los estereotipos que había sobre el Islam. ¿Por qué? Pues porque yo entendía que del Islam existía y existe en España todavía una ignorancia enciclopédica. Fíjense ustedes, ¿qué es un conocimiento enciclopédico? Saber de todo, pues la ignorancia enciclopédica es no saber una sola palabra, y si se sabe algo, se sabe de manera totalmente deformada y falsa. Claro, el desafío que tenía por delante era impresionante, ¿no? Porque también quería, lógicamente, invitar a la sociedad civil, de la que ha hablado tan bella y tan certeramente Hussein esta mañana, y quería implicar a la sociedad civil para que desaparecieran determinados prejuicios o estereotipos que estaban instalados en la mentalidad social, ¿no? Y por eso pues invité a un politólogo, después a un periodista, un hombre de la comunicación. El politólogo es el Walid Saleh, un profesor de la Universidad Autónoma de Madrid, iraquí, un gran especialista, profesor en el Departamento de Estudios Árabes e Islámicos, un hombre de la comunicación extraordinario conocedor de los diferentes escenarios del Islam, seguramente es un nombre que no les es ajeno, Javier Valenzuela, que fue corresponsal del país durante muchos años en el norte de África, en el Líbano y en otros muchos lugares de mayoría musulmana,
y me interesaba también pues, que se trabajara el tema del el Islam en el espacio público del Estado español. ¿Por qué? Pues porque hasta ese momento, yo creo, y todavía hoy, todo el protagonismo de las religiones en el espacio público lo ocupa el catolicismo. Hombre, no voy a decir que estamos en tiempos de nacionalcatolicismo como en tiempos de Franco, no lo voy a decir, porque algún cambio en la transición sí se ha producido, pero yo creo que siguen quedando todavía muchos restos de nacionalcatolicismo. A mí cuando me preguntan, profesor Tamayo, ¿España es un Estado no confesional? ¿España es un Estado laico? Y yo contesto, sí, posiblemente sea un Estado no confesional, que respeta a todas las religiones, pero que tiene una querida especial. Y la querida pues le cuesta bastante caro, claro está, que son todos esos privilegios de que disfruta la Iglesia Católica, la Iglesia Católica no, la jerarquía católica, que es diferente, privilegios fiscales, privilegios económicos, privilegios educativos, privilegios jurídicos, privilegios simbólicos, privilegios hasta militares, fíjese usted, ¿no? Y en ese sentido me interesaba mucho incorporar, como ha dicho el compañero, incorporar el Islam en el debate y en el espacio público de la sociedad española. Y en ese sentido, pues quise que un antropólogo social trabajara este tema y lo hizo el profesor Moreras catalán. Y ya luego, los siguientes grandes temas, pues el siguiente gran tema pues, estaba centrado en la mujer. Y concretamente hubo 4 mujeres con 4 temas vinculados a las mujeres en el Islam, porque claro, a mí me interesaba sobre todo en esta cuestión pues desmontar también determinados prejuicios que existían, ¿no? Porque bueno, ustedes lo saben mejor que yo y además lo sufren y lo padecen, ¿no? Que si hay una religión más atacada por ser antifeminista, por ser contraria a los derechos de la mujer, pues ese es el Islam. Y claro, por eso, una de las claves fundamentales de este libro es todo lo que tiene que ver con la relación entre Islam y el Islam y las mujeres. Y luego, pues claro, yo no quise solo ser director de orquesta, ¿no? Sino que quise también tener mi parte en el pastel o tener una parte de la partitura en la que yo pudiera escribir mi propia música. Y yo mismo me autoinvité para clausurar el Congreso con una conferencia sobre Islam y Occidente, el choque o diálogo de civilizaciones, que el compañero ha incorporado otro elemento sobre el que hablaremos. Pues esta es básicamente esta pieza musical que, como digo, es polifónica tanto en autores como en temas. Una pregunta, señor Tamayo. El Islam en el escenario internacional y en el escenario español también. Hay un árbol podrido que es el terrorismo Daesh o el terrorismo de Al-Qaeda, que tapa el bosque. ¿Nos puede hablar de esta paradoja? Sí, con mucho gusto, porque yo he estudiado muy a fondo toda la teoría orientalista de Edward Said. Y yo creo que el Islam es una construcción ideológica de Occidente para encontrar un enemigo al que batir después de que han desaparecido otros enemigos de la historia. Fíjense cómo se hace esta construcción para llegar a la conclusión de que Islam es igual a terrorismo. La estructura es la siguiente. Primero, Islam igual a mundo árabe. Esa es una concepción totalmente equivocada. ¿Por qué? Porque el Islam surge en la península arábiga en el siglo VI, ¿no? Evidentemente, pero el Islam
en realidad luego se expande por todo el mundo y es una religión universal intercultural. Bueno, pues se reduce el Islam al mundo árabe cuando creo que los árabes, según mis estudios últimos, representarían en torno al 25% de los musulmanes. ¿Cómo no hablar, por ejemplo, del Islam de Asia, ¿no? El Islam todo el Islam, por ejemplo, que es mayoritario en el sudeste asiático, o el Islam turco, o el Islam iraní, el Islam afgano, el Islam de las antiguas repúblicas rusas, el Islam europeo, en fin, muchísimos, el Islam del norte de África, el Islam subsahariano, el Islam de Oriente Medio, etcétera, etcétera. Entonces, claro, ¿el problema cuál es? Vincular e identificar al Islam con una determinada tradición cultural, desconociendo que es una religión universal. Segundo, Islam igual a mundo árabe, igual a el Islam de la Arabia Saudí. Resulta que, claro, nos encontramos con que al final el Islam que construimos o la imagen del Islam que tenemos en Europa y en Occidente en general es el Islam de una familia, el Islam familiar, y además con una determinada orientación que es la orientación del wahabismo, y con el seguimiento de la escuela jurídica Hanbalí, etcétera, etcétera. Luego, siguiente vinculación, Islam, mundo árabe, identificado con una familia, igual a fundamentalismo. Islam igual a fundamentalismo. Fíjense, no sé si ustedes han seguido la evolución de la palabra Islam en el diccionario de la Real, fundamentalismo, en el diccionario de la Real Academia Española. Hasta la 21ª edición o 22ª no existía la palabra fundamentalismo. Y cuando se incorpora, resulta que los miembros de la Real Academia Española deciden dar al fundamentalismo 3 acepciones. ¿A que no saben o posiblemente lo intuyen con qué religión vinculan al Islam en la primera acepción? Podían haberlo hecho con el judaísmo, podían haberlo hecho con el cristianismo, pues no. Fundamentalismo en la primera acepción, y lo pueden comprobar del diccionario de la Real Academia Española, está vinculado con el Islam. Claro, ¿eso qué significa? Pues que están demonizando a toda una religión de 1500 seguidores y seguidoras que tiene unas orientaciones plurales muy diferenciadas, tanto desde el punto de vista cultural como jurídico, como teológico, como político y como religioso, ¿no? Y claro, solo en la tercera acepción yo creo que es cuando dan el verdadero significado de lo que es fundamentalismo, que es actitud intolerante que pretende imponer su punto de vista, incluso con la violencia, a todos los demás. No, pero claro, eso no es específico, ni es propio, ni es definitorio del Islam. Luego, otra equivalencia: Islam, mundo árabe, familia saudí, fundamentalismo, y enseguida el yihadismo. Tuvimos un debate con unos periodistas en la Fundación Siglo Futuro hace año y medio, y bueno, yo les dije, mire, me opongo a que ustedes, y cada vez que lo utilicen y yo lo esté escuchando por la radio o por la televisión, voy a llamar por teléfono, aunque sea el 902, que me cueste no sé cuántos euros, pero por la causa del Islam voy a gastarme todo lo que haga falta. Y les dije, ¿ustedes saben lo que es yihadismo? Dice, claro, los que utilizan el yihad, no, la yihad, porque ellos no saben que yihad en árabe es masculino, ¿no? Los que utilizan la yihad. Digo, ¿y ustedes saben lo que es la yihad? Y dice, claro, guerra santa. Digo, pues mire, perdonen
que les dé una lección de 5 minutos y ustedes la van a aprender y nunca más van a utilizar ese término, ¿no? Bueno, es todo lo contrario. Uno de los periodistas a quien escuché al día siguiente, tuve un debate con el profesor Tamayo en Guadalajara sobre este tema y quiso convencernos de que renunciáramos a utilizar la expresión yihadismo para vincular al Islam con el terrorismo, y me opongo porque eso es lo justo. Y nada, yo les conté pues lo que significa realmente yihad, que es el esfuerzo, la lucha contra el egoísmo, el esfuerzo por la propia perfección, el seguimiento del camino de Dios, del camino de Alá, y eso tanto a nivel personal como a nivel colectivo, ¿no? Y les puse un ejemplo. Les dije, miren, cuando se consigue la independencia de Túnez, del Imperio francés, Bourguiba hace una convocatoria, y esa convocatoria dice, hago una convocatoria al yihad. Digo, no crean ustedes que era una convocatoria a combatir a los franceses acá y acullá, ¿no? Era una convocatoria a reconstruir el país desde las bases y desde los principios de la justicia y la conversión interior de cada uno de los tunecinos para seguir el camino de la causa de Dios. No hubo manera de convencerles, claro, los cráneos ya saben ustedes, ¿no? Que los cráneos están muy endurecidos y por mucho que te empeñes en romper, claro, si lo rompes con el martillo, al final se rompe el mango del martillo y destrozas tu mano, pero no cambias la mentalidad de esos cráneos endurecidos. Y al final, yihadismo igual a terrorismo. Esa es la construcción ideológica que hemos hecho en Occidente del Islam. Pero es que además, como el Occidente tiene esos medios de comunicación con esa capacidad de expansión, pues resulta que esa idea es la que al final ha quedado. Islam igual a terrorismo. Lógicamente, la gente no hace este proceso o este análisis que estoy haciendo yo, pero eso es lo que hago en mis clases para hacer ver que la forma y la concepción internacional que se tiene del Islam es una construcción ideológica de un enemigo para poder de esa manera protegernos y seguir manteniendo la concepción de lucha incluso si hace falta armada para un enemigo que no es tal, sino que es una construcción y sería pues como los molinos de viento del Quijote, nunca mejor dicho, en el 4º centenario de la publicación de este libro. Gracias, señor Tamayo. En la obra, señor Walid Saleh y señor Valenzuela ha hecho mención al Islam político y primavera árabe, los golpes de Estado, etcétera, etcétera. Yo quería hacer la pregunta en otro campo, especialmente, ¿hay posible un Islam político o políticamente participativo aquí en el ámbito español o europeo? ¿Cómo lo ve usted? Bueno, me alegro de que diga Islam político y no islamismo, porque acabo de dictar un curso sobre Islam en Europa y una de las estudiantes, muy inteligente por cierto, marroquí, dijo, yo no sé árabe, dijo que la palabra islamismo no existe dentro del árabe. No sé si es así, especialistas en el tema, no existe, ¿no? Bueno, pues por eso, claro, otra forma también de demonizar al Islam. En realidad, el Islam político, yo creo que no es un discurso o una práctica política contra Occidente, sino que más bien el Islam político es una crítica y una denuncia y un discurso político contra los dirigentes de los países de mayoría musulmana que están adoptando o que adoptaron durante 40 años estas actitudes autoritarias, estos comportamientos de persecución realmente del Islam, ¿no? Por eso, no sé por qué en Europa nos sorprendemos de que se hable del Islam político como la idea del Islam político es de confesionalizar
la política, el derecho, las relaciones sociales, y no sé por qué nos sorprendemos de que haya partidos que se llaman islamistas que intentan trasladar los principios fundamentales del Islam y del Corán a la vida política, cuando todavía hoy en Europa hay un partido demócrata cristiano. Fíjense ustedes que desde después de la desde antes de la Segunda Guerra Mundial, pero sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, Alemania e Italia tuvieron gobiernos demócrata cristianos durante 40 y hasta 50 años, y no nos rasgamos, cuidado, no me voy a rasgar las vestiduras, no sea que se me abra la camisa, pero no nos rasgamos las vestiduras. Y ahora, cuando existen partidos que intentan inspirarse en los valores fundamentales del Islam y del Corán para construir un modelo político que trabaje por la justicia y por la solidaridad, pues nos rasgamos las vestiduras y nos echamos las manos a la cabeza. Yo creo que además dentro del Islam político hay muchísimas tendencias. No es lo mismo el Islam político de Arabia Saudí que el Islam político de Turquía, por ejemplo, ¿no? No es lo mismo el Islam político de algunos países del norte de África del Islam político, por ejemplo, que se utiliza o se practica en Indonesia, donde, siendo un país de mayoría musulmana, en torno a 188 millones, sin embargo, el sistema político es un sistema que se llama multiconfesional, porque reconoce la existencia de 5 religiones. Pero es que además yo creo que dentro del Islam político pues hay que establecer importantes diferencias en función de su orientación, si es una orientación nacional, si es una orientación socialdemócrata, si es una orientación liberal, o si en el trasfondo o en la práctica es una orientación que recurre a la violencia. Por eso yo creo que es muy importante que se imparta la asignatura del Islam en los diferentes campos de la educación para que se enriquezca culturalmente la mente de muchos españoles y españolas que la tienen totalmente atrofiada y con esa ignorancia enciclopédica que anteriormente les he indicado. Gracias, señor. Pasamos a la penúltima pregunta y luego ya concluimos. La mujer musulmana. ¿Qué retos tiene que proponerse la mujer musulmana y especialmente la activista mujer musulmana? Bueno, este es otro estereotipo que creo que hay que superar. ¿Ustedes han oído hablar de la mujer cristiana? Pues no. ¿Por qué? Porque hay mujeres cristianas de distinto tipo que responden a diferentes ideologías, a diferentes opciones políticas, a distintas profesiones. ¿Por qué ese empeño en uniformar a la mujer cristiana, a la mujer musulmana? ¿Por qué? No lo entiendo. A mí me parece que es otro ejemplo claro de la construcción ideológica que se ha hecho de la mujer musulmana. Y precisamente en este libro hay un artículo excelente que se lo recomiendo, lógicamente le recomiendo que lo compren al terminar y yo gratuitamente se lo voy a firmar, entre otras cosas para no tener que llevar los libros a Madrid, que son muy pesados. Fíjense, hay un artículo muy interesante en este libro que es Estereotipos sobre las mujeres musulmanas en Occidente, a través de los medios de comunicación y del cine. Y hay 2 apartados extraordinarios que me gustan muchísimo y lo van a poder ustedes confirmar, cómo desmonta toda esta concepción de uniformidad de las mujeres musulmanas. Uno dice cómo se construye históricamente la mora. La mora. O sea, la construcción ideológica de la mujer musulmana a la que se llama mora, ¿no? O también cómo se construye mediáticamente entre comillas, la mujer árabe. La tarea, yo creo, que tenemos los que trabajamos en el campo feminista en el tema de las mujeres es doble. Primero, corto, es que me dicen que corte, pero no, sí.
puedo decir adiós, ¿no? Hasta luego, vale. Digo, las dos tareas más importantes que tenemos los que trabajamos el feminismo en relación con las mujeres son, primero, de construir la imagen de que las tres religiones monoteístas son patriarcales. Efectivamente, lo son. Pero esa es una parte solamente de estas tres religiones. Pero hay otra parte, que es el papel protagonismo que las mujeres han tenido en la historia de las tres religiones. Pero ¿cuál es el problema? Que como las tres religiones han sido protagonizadas por dirigentes varones, han sido elaboradas teológicamente por ulemas varones, lógicamente toda la herencia de emancipación de las mujeres, todo el protagonismo que las mujeres han tenido en las religiones monoteístas se ha ocultado, se ha silenciado o peor todavía, se ha negado. Las mujeres en el Corán juegan un papel importantísimo y tienen un protagonismo extraordinario, ¿no? Y una de las mujeres más elogiadas en el Corán, tanto más que en los evangelios, es la figura de María, la madre de Jesús, ¿no? Y tantas otras mujeres, ¿no? Así que, y yo creo que en este momento la forma de recuperar ese protagonismo y esa capacidad de las mujeres para poder interpretar los propios textos desde su propia experiencia y desde su propia subjetividad, pues el instrumento que tenemos es el feminismo. Y en el caso concreto del Islam, una de las corrientes para mí más interesantes y con más futuro y más prometedoras a todos los niveles es la corriente que se llama feminismo islámico, pues que tiene figuras de una categoría extraordinaria en distintos campos. Por ejemplo, por hacerle un homenaje a una mujer que ha fallecido recientemente, no sé si un año y medio, y yo le hice la necrológica en El País, Fatema Mernissi. Pues Fatema Mernissi es una socióloga feminista dentro del Islam, que ha escrito uno de los más maravillosos libros que yo he leído sobre este tema, que es El harén político, Mahoma y las mujeres, que lo recomiendo incluso más que mis propios libros. Y esa es una de las grandes tareas y uno de los grandes y más importantes desafíos que tiene el Islam del futuro. Para terminar, el texto de Ibn Arabi, ¿no? Sí. Para terminar, una pregunta. Islam y Occidente, choque, diálogo o hermandad humana. Y si nos puedes concluir con una cita de algún sabio musulmán en este sentido, si le parece bien. El Islam y Occidente no son conceptos o fenómenos comparables. Ustedes sabrán por qué. Nuestro amigo mejor que yo se lo sabe, ¿no? Islam es una religión, Occidente es un continente. Pues esa misma manera de plantear la pregunta, cuidado que yo también la planteo erróneamente, creo que es fruto de la construcción ideológica del Islam. Pero aún así todo respondo. Islam y Occidente, choque, no, tachado. Islam y Occidente, primero diálogo y después hermandad humana. Es decir, Islam y Occidente tienen un proyecto común que es construir una sociedad más justa, más solidaria, intercultural, interreligiosa, como hoy decía Hussein, e interétnica, donde las diferencias culturales, las diferencias étnicas y las diferencias religiosas no sean motivo para el conflicto y el enfrentamiento, sino que sean elementos positivos de la gran riqueza de lo humano. Y las diferencias, en vez de dividir, yo creo que suman, y las diferencias, en vez de empobrecer, yo creo que enriquecen. Y un ejemplo claro de cómo de las diferencias se pueden integrar y asumir e incluir en una misma persona es un texto con el que quiero terminar de este
gran maestro supremo, que saben que le llamaban y le seguimos llamando, los que le conocemos bien, el maestro supremo del sufismo, el maestro supremo de la mística islámica, que es Ibn Arabi. Ibn Arabi, que tengo que decirles que allí donde voy, que no sean entornos musulmanes, no sabe nadie quién es. Y eso es otro elemento y otro ejemplo de la ignorancia enciclopédica de este país. Yo voy mucho a Murcia, voy mucho a Murcia y doy muchas conferencias ahora. El día 13 tengo una conferencia en un pueblo de Murcia que se llama Cieza. Estoy seguro que si yo pregunto a la sala de los que van a escucharme quién es Ibn Arabi, me dicen que no saben. Y todavía, no sé si hace 3 o 4 años, le han puesto una calle en Murcia, pero sin que nadie sepa muchas veces ni pronunciarlo. Bueno, pues Ibn Arabi tiene un poema con el que yo me identifico y que yo intento practicar y que les invito a ustedes también que practiquen. Dice el Maestro Supremo: hubo un tiempo en que yo rechazaba a mi prójimo si su fe no era la mía. Ahora mi corazón es capaz de adoptar todas las formas. Es prado para gacelas y claustro para los monjes cristianos. Es templo para los ídolos y Kaaba para los peregrinos. Es receptáculo de las tablas de la Torá y de los versos del Corán. Porque mi religión es el amor, da igual a dónde vaya la caravana del amor, porque su camino es la senda de mi fe. Este sería el mensaje que quisiera transmitirles en esta maravillosa tarde. Muchas gracias. Salam aleikum.